¿Qué tal, gente de la nueva generación? En esta ocasión, debido a todos los comentarios que me decían en el video pasado, donde enseñé cómo conectar cualquier tipo de botón para vidrios o para seguros eléctricos, hubo muchos comentarios que me decían que no había enseñado cómo conectar o cómo ubicar el foquito que generalmente traen por dentro. Hay algunos que sí lo tienen, hay algunos que no. Ahorita les voy a enseñar cuáles sí, cuáles no. Y voy a poner como ejemplo dos botones. Este es un botón viejito que tiene 6 pines, y este es un botón pues común, muy conocido también, que tiene 4, 5, 6, 7, 8 pines. Voy a enseñarles a ubicar ese foquito, así es que vamos allá. Vamos a irnos a fuego con este tema. Como saben, es un tema algo sencillito, pero sí hay algunos puntitos que a lo mejor les van a poder ayudar. Primero vamos a poner el ejemplo de un switch de 6 pines. Para esto sí debo de aclarar lo siguiente: los botones que sí traen un foquito LED deben de traer más de 5 pines. Como pueden ver aquí, este tiene 6. Son muy raros los botones, o bueno, por lo menos en el lugar donde estoy, que el botón tenga 5 patitas y sí traiga LED. Es muy raro. Regularmente cuando lo traen mínimo una patita de más, que es en sí el que vamos a conectar, o el del foquito LED. Primero, van a hacer la conexión tal cual yo ya la enseñé en el otro video. Ya para esto ya les debía de haber salido la tarjetita enseñando cómo conectar un botón como este. Y van a hacer la conexión tal cual. En este caso, como pueden ver aquí, yo ya tengo la salida para los seguros, ya tengo la corriente, ya tengo las tierras y me sobra una patita, que esta casi siempre va a ser la del foquito LED. Va a ser muy raro que no sea esa, pero sí, o sea, casi el 100% de los botones, si trae 6 pines, la patita que sobra va a ser corriente para el foquito LED, porque regularmente este se conecta a los cuartos. No se conecta mucho cuando abres el switch, porque de hecho los carros originales, todas las botoneras no prenden cuando abren el switch. Prenden cuando prendes las luces o los cuartos. Entonces esa patita siempre o casi siempre va a ser corriente de cuartos, que es la que vamos a conectar. En este caso yo se los voy a probar y voy a conectar aquí normalmente mi botón. Como les decía, digamos que la conexión ustedes la van a hacer tal cual yo la mostré en el otro video. Y ya la patita que sobre la van a conectar a corriente de cuartos. Ahorita yo se los voy a probar. De hecho ahorita no lo he probado, pero estoy casi seguro que es así. Entonces, el foquito LED va a tomar las tierras de los cables que tú ya conectaste. Por eso es que únicamente nos va a sobrar una sola patita, porque LED generalmente toma la tierra de las tierras que tú ya pusiste previamente para los motores. Entonces, como pueden ver aquí, solamente voy a ponerle corriente. Tengo conectado mi botón. Solamente voy a ponerle corriente a este de aquí. No se ve por fuera. A ver, déjenme apagar la luz. A ver si se ve. A ver, ahí está apagada. Bueno, ahí más o menos se ve. Es que como por lo mismo de que ya está viejito, ya no se ve por la parte de afuera, pero sí se ve por la parte de adentro, como pueden ver. En el caso de los que traen 6 pines, es seguro, amigos, de verdad es seguro que el otro pin sea solamente la corriente para el, digamos, para el foquito LED. Ahora, ¿qué pasa cuando tenemos un interruptor como este, que les decía que es de 4, 5, 6, 7 pines? Este sí va a ser algo diferente, porque obviamente aquí pues son más cables. De hecho aquí sí vamos a ocupar del foco probador. Primero vamos a identificar los cables que vamos a ocupar para los motores, que van a ser las salidas, la corriente, la tierra. Como les recalco, esto yo no lo voy a explicar aquí, eso yo ya lo enseñé en el otro video. Por favor vayan a ver ese video para que no se confundan en esto. Aquí yo no lo voy a explicar. Ahorita yo voy a ponerme a investigar rápido cómo es la conexión de este, porque ya no me acuerdo cómo se hace. Entonces déjenme hacerlo rápido. Aquí, como pueden ver, ya tengo identificado brevemente mis cables, que es el cable máster, el cable de corriente, mis cables de tierra, las salidas hacia los motores o hacia lo que vayamos a conectar, y me sobran estos dos cables, que estos dos cables lo más probable es que uno sea tierra y uno sea corriente. No se guíen por los colores. No significa que el cable negro sea tierra, eso sí deben de verificarlo siempre. Vamos a hacer la misma prueba, pero ahora sí con el foco probador, porque como son más cables los que tenemos que probar, para proteger el cableado, en dado caso que lo estemos haciendo en la instalación original, vamos a hacerlo por medio de la resistencia que tiene el foco probador. Esta es suficiente para que el foquito LED, como obviamente es muy pequeñito, es más que suficiente para que LED prenda. Entonces voy a apagar la luz. Bueno, para que lo vean, como decíamos, los cables que me están sobrando es el cable negro y el cable azul. Yo ahorita puse el cable azul a tierra
y vamos a mandarle la corriente por medio del foco probador. Vamos a ver. Y ahí, como pueden ver, enciende. ¿Vale? Aquí en este caso el cable negro es el de corriente, es el que vamos a conectar a los cuartos, y el cable azul lo vamos a conectar a tierra. Si yo lo desconecto, obviamente ya no va a prender el foquito. Aquí las dos patitas del foquito vienen independientes de los demás cables. Aquí sí tenemos que alimentar directamente nosotros el foquito LED. Ahorita voy a volver a conectarlo y ahí, como pueden ver, prende el foquito. Ahora, en dado caso extremo de que no lo encuentren o que no quieran hacer estas pruebas por alguna razón, de que a lo mejor, como les decía, lo están haciendo en un carro de forma original, digamos que la otra función es literalmente pues desarmar el botoncito, que en sí no es nada complicado. Todos los botoncitos, o la mayoría, tienen dos patitas, que es aquí y aquí, en estas dos partes. Y solamente vamos a meter un pequeño desarmador, empujando hacia adentro. Ahí, como pueden ver, las dos patitas. Y traten de hacerlo hacia arriba, que el botoncito esté viendo hacia arriba, porque luego tienen partes que salen, para que no se les vaya a desarmar por ahí algo. Aquí, como pueden ver, el foquito LED está ahí. Siempre va a tener una resistencia. Esa resistencia es regularmente es de 500 ohms. La verdad no estoy seguro, ahorita no tengo bien el dato. Pero es una resistencia sencilla. Y lo que van a hacer es, pues simplemente ahora sí, seguir literalmente esas patitas del foquito. Aquí lo vamos a hacer para que lo vean. Igualmente. No creo que ahí lo ven mejor. Vamos a checarlo con continuidad. Y solamente vamos a corroborar lo que ahorita hicimos. La patita que tiene la resistencia siempre va a ser corriente. Entonces, en este caso, yo creo que hace rato dijimos que iba a ser el cable azul. Efectivamente. Este cable azul es el de tierra. Y el cable que tiene la resistencia, vamos a ponerlo primero del lado de la entrada de la resistencia, que vamos a ponerlo, dijimos, en el negro. Este va a ser corriente. Y de hecho podemos hasta probar la resistencia, como ya lo explicamos la otra vez. Vamos a poner una punta en un lado de la... Ay, miren si se ve. En un lado de la resistencia. Y vamos a poner la punta del otro lado. No sé cómo lo pueden ver ustedes en el multímetro. Ahí, como pueden ver. ¿Vale? De esta forma. Son en sí las tres formas en las que sí o sí van a poder conectar ese foquito LED. Porque obviamente sí es muy cómodo y se ve bien perrón cuando es de noche y tiene los foquitos LED encendidos. En dado caso que nosotros seamos los que estemos instalando los botones universales. Ahorita yo nada más lo voy a volver a probar. Ahora sin sin la tapita. Pues ahora sí que en este video espero haberlos ayudado, haya quedado claro que ustedes puedan hacerlo en cualquier botón. Como siempre tratamos de hacerlo en este canal, digamos que enseñar la base para que puedan hacerlo en cualquier carro, en cualquier botón, en cualquier cable, en lo que sea. Puedan tener la base para poder hacerlo. Pues espero haberlos ayudado en este video. Ya saben, cualquier duda, pregunta, pueden dejármela aquí abajo en los comentarios. Y pues eso es todo. Nos esperamos en el próximo video.